Bienvenidos de nuevo al canal del computador a relés. En los vídeos anteriores he hablado de los circuitos combinacionales como el de suma y resta, y también he explorado algunos circuitos secuenciales como el data latch y el data flip-flop. Los circuitos secuenciales permiten diseñar sistemas digitales que pueden almacenar y recordar información. Por otra parte, los circuitos combinacionales ejecutan operaciones en base a la información que se les proporciona. En este vídeo veremos cómo combinando estos dos tipos de circuitos podemos crear aplicaciones que son más interesantes y útiles que sus partes individuales. Empezaré con unos cuantos de flip-flops y los dispondré en líneas paralelas. Como cada de flip-flop almacena un bit, al poner varios en paralelo lo que obtengo es una memoria del número equivalente de bits. Aquí he representado 4 data flip-flops que permiten por tanto almacenar un dato binario de 4 bits. En el capítulo 6 de esta serie demostré cómo implementar un data flip-flop con relés. Para crear la memoria de 4 bits, lo copiaré 4 veces. Me interesa que todos los bits en esta memoria se almacenen simultáneamente. Por tanto, voy a conectar todas las entradas de CLK a una misma señal de reloj. A esta configuración, formada por varios data flip-flops funcionando en paralelo, se le llama registro. En este caso se trata de un registro de 4 bits. Lo voy a representar como un único bloque con una sola entrada de CLK que internamente está conectada a los 4 flip-flops. Los registros de bits hechos con data flip-flops tienen la propiedad de que el almacenamiento de datos ocurre por disparo, no por nivel. Esto es importante porque nos permite ejecutar operaciones sobre el registro a partir de datos que provienen del propio registro. Basta con insertar un circuito combinacional entre la salida y la entrada del registro y eso nos permitirá efectuar cualquier operación con el registro para luego almacenar el resultado en el propio registro. Para explicarlo con un ejemplo, supongamos que el circuito combinacional en cuestión es un sumador binario de 4 bits, idéntico al sumador de 2 bits que presenté en el capítulo 5, pero extendido a 4 bits. Lo he implementado en el simulador Logisim y así vemos los relés en movimiento. Por convenio he decidido que el bit de arriba es el bit 0, por lo que la cadena de acarreos del sumador irá conectada de arriba abajo. La salida del registro la voy a conectar a la entrada A del sumador. En la otra entrada del sumador voy a poner un valor arbitrario, por ejemplo 1 en binario. De acuerdo a este esquema, a la salida del sumador siempre tendremos el valor del registro incrementado en 1. Esto es así en cualquier momento, ya que el sumador es un circuito combinacional, y como tal su salida depende únicamente de lo que haya en sus entradas. De hecho, cualquier valor que ponga en la entrada B del sumador aparece en su salida, ya que la entrada A está conectada al registro, que inicialmente contiene el valor 0. La salida del sumador la voy a conectar ahora a la entrada del registro. Debido al funcionamiento de los flip-flops que forman el registro, cada vez que llega un nuevo impulso de reloj, el registro toma una foto instantánea de lo que tiene en su entrada, o sea, la salida del sumador, y se actualiza con dicho valor. En definitiva, el registro adopta un nuevo valor que es el que ya había en el propio registro, pero incrementado en una unidad. Visto globalmente, lo que obtenemos es un contador que se incrementa en una unidad por cada nuevo impulso de reloj. Lo que he hecho, en definitiva, es combinar un registro, que es un circuito secuencial, con un sumador, que es un circuito combinacional, para crear un circuito más complejo que efectúa operaciones de manera acumulativa. Como dato curioso, el nombre de acumulador se usó en algunos de los primeros microprocesadores de 8 bits para referirse a su registro principal. Lo que he descrito hasta ahora lo puedo ver de manera práctica con un circuito que he construido en ProtoWars, que consta de las siguientes partes. Un sumador completo de 4 bits, que es una extensión del sumador de 2 bits que presenté en el capítulo 5. Un registro de 4 bits hecho con 4 data flip-flops como los que mostré en el capítulo 6. Y un circuito para generar una señal de reloj que he descrito en un vídeo complementario que he publicado recientemente. Aquí pueden ver un clip acelerado de la construcción de este circuito.
conectar la señal de reloj a todas las entradas CLK del registro de 4 bits. Esto permitirá que todos los bits se actualicen simultáneamente cada vez que llega un nuevo impulso de reloj. Ahora conecto la alimentación entre todas las protoboards. Y coloco unos pequeños cables a las entradas del sumador que me van a servir para configurar qué cantidad queremos acumular en el registro por cada impulso de reloj. Conecto la alimentación principal y lo primero que observo es que se me enciende una lámpara en el lado del circuito de reloj. Esta lámpara me indica que el reloj está parado y la señal de reloj está a nivel lógico bajo. Voy a hacer primero un test rápido del reloj. Y efectivamente veo que funciona a la frecuencia aproximada de 6 ciclos por segundo. La señal de reloj es la lámpara que está justo en la parte inferior derecha de todo el circuito. Primero voy a configurar el sumador para sumar 1. Lo que hago es conectar el bit 0 al nivel lógico 1 y el resto de bits los dejo sin conectar. Los debería conectar a 0, pero a efectos prácticos en esta demostración con relés electromecánicos, dejar entradas del sumador flotantes equivale a conectarlas a 0. Veo que la lámpara del bit 0 a la salida del sumador se me enciende inmediatamente, lo cual me indica que realmente está sumando 1, ya que el valor de la otra entrada está conectada al registro y se mantiene inicialmente en 0. Ahora voy a crear impulsos de reloj para mostrar lo que ocurre. Cada vez que pulso el botón se genera un ciclo de reloj y el registro se incrementa en una unidad. Partimos de 0, luego 1, luego 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta el valor máximo que puede contener el registro de 4 bits, que es 15. En esta configuración, el circuito ha funcionado como un contador binario del número de veces que he pulsado el botón. Voy a configurar ahora el sumador para sumar 3. Para ello conecto el bit 0 y el bit 1, ambos al nivel lógico 1, que es 3 en binario. En este caso, cada vez que pulso el botón, el circuito suma 3 al valor que tiene acumulado. Empezamos por 0, luego 3, 6, 9, 12 y finalmente 15. Observemos que lo que tenemos a la salida del sumador siempre es el valor del registro más 3. Por ejemplo, en este momento tenemos 18, tal como nos señala el bit de acarreo encendido, que equivale a 16, junto con el bit 1, que equivale a 2. Cuando vuelva a pulsar el botón, este valor me pasará al registro, pero como solo tengo 4 bits, el bit de acarreo queda descartado y el valor almacenado es 2. Si ahora continúo generando impulsos, el circuito sigue sumando. 5, 8, 11, 14, luego 1, 4, 7, 10, 13 y finalmente volvemos al 0. Recordemos que los números binarios en computadores tienen una representación cíclica, tal como expuse en el capítulo 2. En esta configuración, el circuito completo ha estado funcionando como un acumulador de 3 unidades por pulso de reloj. Voy a mostrar de nuevo el circuito configurado como contador binario, pero esta vez funcionando en modo continuo, es decir, con el circuito de reloj completamente habilitado. Naturalmente hace lo mismo, pero esta vez no es paso a paso, sino a la frecuencia del reloj. Lo último que quiero demostrar es el mismo circuito configurado en modo contador descendente. Para ello introduzco el valor -1 en el sumador. En notación binaria de complemento a 2, esto equivale a poner todas las entradas a 1. Ahora, cada vez que pulso el botón, el valor del registro se decrementa en una unidad, empezando por 15, 14, 13, 12 y así sucesivamente hasta 0. Como es esperable, también puede funcionar de manera continua con solo habilitar el reloj. Muy bien, supongamos ahora que en lugar de un único registro tengo más. Por ejemplo, 2 o 4 o incluso más. Cada uno de ellos con una anchura de bits de 8, 16 o más bits. Supongamos también que en lugar de estar limitados por una única operación de suma, tenemos disponibles un rango de operaciones diferentes, incluyendo otras operaciones aritméticas y lógicas. Supongamos que además podemos usar cualquier par de registros como origen de las operaciones y canalizar los resultados hacia cualquier registro que queramos. Supongamos finalmente que las operaciones con los registros se pueden controlar a voluntad en cualquier orden siguiendo una secuencia preestablecida, es decir, siguiendo un programa. De manera muy simplificada, estoy describiendo una máquina que en función del número de registros y de las operaciones que tenga disponibles, podría procesar información de una manera más o menos compleja.
En cierto modo, esta máquina se ajusta a la definición de computador que di en el capítulo introductorio de esta serie. De hecho, este esquema sigue un patrón de diseño que se encuentra en todos los microprocesadores modernos sin excepción. Incluso en la animación del procesador ARM1, que ya he mostrado algunas veces, puede verse muy claramente la zona ocupada por los 16 registros de 32 bits y las zonas ocupadas por las unidades que ejecutan operaciones aritméticas y lógicas. No se pierdan el siguiente capítulo en el que empezaremos a diseñar una mini calculadora capaz de realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, naturalmente con relés.